¿Vives cerca de una huaca? ¿Te apasiona la historia o simplemente eres un amante de nuestro querido Perú? Entonces, este programa es para ti. Tan, taran, tan, 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 taran, tan. ¿What? ¿Qué pasó? Comienza ahora su programa Entre Huacas y Tertulias. Con la conducción de Karen y Beto. Hola, hola. En breve comienza. Por Dios, estamos nerviosos. Por favor, coméntenos si nos ven, si nos escuchan. Ojalá que nuestros amigos y vecinos no se hayan ido a dormir, Beto. Muy buenas tardes, amigos y vecinos. Sean ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Entre Huacas y Tertulias. Todos los viernes estamos con Karencita. ¿Qué tal, Karencita? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes de Tito y muy buenas tardes a todos nuestros amigos y vecinos que nos están acompañando, que estamos esperando un poquito para este en directo. Sí, primera vez en directo desde la cabina de QR19. Acá estamos. Bueno, por acá sale, ¿no? El logo de QR19. Bueno, el día de hoy tenemos un programa que en realidad es una continuación del programa anterior, el programa número 13, que estuvimos hablando un poco acerca de qué es una huaca, cómo lo definen nuestros amigos, nuestros vecinos, pero también un poquito hemos hablado de, por ejemplo, en el contexto de Lima, que es para nosotros una huaca, y sobre todo ya hablando de los monumentos arqueológicos o de los sitios arqueológicos a los cuales aquí llamamos huacas, cuántas hay en toda nuestra ciudad. Entonces hoy día queremos continuar un poco ese tema, pero complementar un poco hablando también acerca de, por ejemplo, quién tiene que hacerse cargo de estas huacas. Están esparcidas, están en toda nuestra ciudad, pero sin el debido mantenimiento, sin la debida atención, ¿verdad, Karencita? Sí, yo tengo 4 huacas cerca de mi casa. Ya pasaron 18 años desde que vivo, me acuerdo, paso por ahí y todas están igual o peor. Así que la pregunta de siempre, ¿quién tiene que hacer algo ahí? Los arqueólogos no hacen nada, los vecinos no hacen nada, ellos se ensucian. Entonces, ¿quién tiene que hacerlo? El Ministerio de Cultura no hace nada, la municipalidad no hace nada, y todo el mundo no hace nada, pero no definimos a quién realmente les toca. Así que ese es uno de los temas que vamos a abordar también hoy día. Déjennos por favor sus comentarios para saber también qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, y por acá ir dilucidando algunas ideas, ¿no? Sí, y vamos a empezar haciendo un pequeño resumen del programa anterior, y con Karencita estuvimos hablando acerca de qué es una huaca. Eso, esperamos que hayan escuchado el programa anterior, por favor. Lo hicimos con mucho cariño y estábamos muy emocionados. Y si se lo han perdido, pueden entrar a los enlaces de Cuida tu Huaca Flow, busquen programa 13, o en el YouTube también lo hemos subido para que puedan comentar, conocer un poco. Pero resumiendo las ideas, la palabra huaca está vinculado, decíamos, mucho a la idea de lo sagrado, de algo sagrado. Esto seguramente lo han escuchado en algunos lugares o de algunas personas. Y aún así la palabra es polisémica, ¿no? Tiene varios significados. Incluso comentábamos en el otro programa de acuerdo a la pronunciación. Entonces, una primera idea que queremos que la gente pueda, digamos, retener un poco, ¿no? Y que luego siga investigando, siga conversando más al respecto, es el término sagrado. Y sagrado en cuanto a un lugar, en cuanto a una persona, en cuanto a algún objeto especial, en cuanto a algún lugar especial que sobresale, ¿no? Decíamos todo aquello que era diferente en la naturaleza a lo común, el cerro más grande, alguna laguna más grande, con algunos colores especiales. Y todo esto no porque lo digamos nosotros, sino que ya Garcilaso intentó en algún momento, pues, dar una explicación un tanto amplia, porque también notó en su momento, en el tiempo en el que él vivió, pues que había esta confusión. Y no se equivocó. Sí, bueno, sí, Garcilaso en sus comentarios reales de los incas intenta dar una explicación
sobre el concepto o tratar de traducir esta palabra que él identifica como un término quechua, que en el programa anterior también hemos discutido un poquito acerca de ese término, que en realidad no está bien definido si se trata de quechua o probablemente un aymara antiguo, un protoaru, como lo dirían los lingüistas. Pero bueno, Garcilaso hace un ensayo de 8 significados diferentes de la palabra huaca. Karencita ya nos ha explicado algunos de ellos, como por ejemplo divinidades u objetos que son diferentes de lo común. Sin embargo, aquí en la costa, sobre todo aquí en Lima, bueno, también en la costa norte, lo sabemos en la zona de Trujillo y en Chiclayo, le llamamos huacas principalmente aquellos edificios, aquellas edificaciones de barro. ¿No es así, Karencita? Así es, así es. Vamos a ir haciendo algunos paréntesis porque vamos a ir saludando a los amigos que nos están comentando. Mira que nos han estado esperando. Vamos a mandar un saludo grande a Luis Osvaldo Neira, amigos y vecinos que nos vienen acompañando en varios programas. Él estaba atento y esperando la hora. También al señor David Carvajal, un gran vecino olivense que muy pronto vamos a tener un programa con él también, ¿verdad? Así que vamos dejando esos saludos y un saludo muy especial hasta Trujillo, a la señora Amelia Paredes, porque fue su cumpleaños hace poco y también es una asidua oyente del programa desde Trujillo, donde hay muchos guapos. Bueno, también quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a nuestra esposa que está aquí en cabina ayudándonos a hacer esta transmisión. Estábamos llorando sin posar, pero ya estamos acá, así que saludos, déjenos sus nombres y a quienes quieren que les mandemos saludos. Volviendo, entonces sí, estamos conversando que bueno, dentro de estos 8 términos que Garcilaso en algún momento comenta, él refiere de los primeros términos templo, ¿no? Como lo que ahora diríamos una iglesia. Pero con el tiempo comentábamos que al paso de las generaciones, el tiempo, la destrucción, ya las siguientes generaciones ya no lograron diferenciar cuáles de estos edificios de barro eran templos y cuáles eran centros administrativos de otro tipo, ¿no? Almacenes, etc. Entonces, pues ya a nosotros, ya no solo llegó todo esto sin poder distinguir cuáles son los templos y cuál es otro tipo de edificios administrativos, sino que además, Betito, ya llegaron desfigurados, es decir, ¿no? Mutilados, desfigurados, deformes. Y cuando vemos una huaca, muchas veces, por ejemplo, ¿no? La gente que visita dice, ay, pero ¿por qué es así? ¿Por qué se ve así? Y como siempre decimos, cuando vemos a una huaca, es como si ustedes vieran una torta hermosa con todas sus capas y que la han mordido por todo. La torta ya no resulta apetitosa, por decirlo, ya no resulta vistosa, ya no se entiende, de hecho, ¿no? Entonces, así están nuestras huacas. Las huacas han llegado a estas generaciones, nuestras generaciones, a todos nosotros, pues, desfigurados. Y esa es la idea que pues, la idea y la visual que nosotros tenemos con las huacas, Sí, estos edificios, estas edificaciones de barro, o de repente construcciones también hechas en piedra tallada, aparte de ser monumentos consideradas ahora por parte del patrimonio cultural, también son documentos que nos permiten al arqueólogo poder definirlas, poder conocerlas y poder extraer de ellas la evidencia suficiente como para poder reconstruir la historia de cómo se construyó, quiénes la construyeron, hace cuánto la construyeron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez que destruimos o cortamos un pedazo de huaca, estamos destruyendo una hoja o una página de ese documento que es importante para poder hacer la reconstrucción de nuestra historia, la reconstrucción de nuestra ciudad. Exactamente. Y a veces algunas personas dicen, bueno, pero eso solo le interesa a los arqueólogos, no es importante, ¿no? Ya cuando alguien está en temas de turismo, tal vez dice, bueno, solo a los turistas, ¿no? Yo vivo acá todo el tiempo. Es que eso también es un indicador de cómo estamos comprendiendo la cultura en nuestra sociedad, ¿no? A veces creemos que solo le importa a uno, solo le importa a otros, cuando en realidad el desarrollo integral en una persona debería abordar todos los ámbitos, ¿no? Un ámbito cultural, un ámbito científico, un ámbito deportivo, diversas cosas, ¿no? Y a veces solo nos concentramos en un elemento. Y en el caso de las huacas, por ejemplo, además de ser lugares de importancia científica, ¿no? Histórica, identitaria para algunos, son también lugares en donde podemos tener laboratorios educativos,
¿no? Sin perjudicarlas, pero tenemos en Lima tantos sitios arqueológicos que podemos estudiar historia en el mismo lugar donde sucedió la historia. Somos una ciudad como una Roma, tal vez podríamos decir. ¿Tenemos cuántas huacas decíamos? En la ciudad de Lima, Lima Metropolitana y Callao, tenemos aproximadamente 500 huacas. Y bueno, eso es el número al cual se podría llegar luego de completar ese registro que el Ministerio de Cultura todavía está realizando, y es un trabajo, una labor constante, ¿verdad? Pero más o menos ese es el número. Y cuando algunas personas nos han escuchado decir que en Lima hay 500 huacas, uno se pregunta, pero ¿y dónde están todas esas huacas? A veces somos ciudadanos, transitamos por esta ciudad, por la ciudad de Lima, sin embargo las huacas no son visibles, no se pueden visibilizar. Uno, porque a veces vemos por ahí un trozo de tierra que para nosotros es un cerro nada más, o un montículo de tierra, pero sin embargo debajo oculto hay un sitio arqueológico, una huaca. O a veces simplemente los edificios están ahí tapándolas y no las podemos ver. Pero ese es, para algunas personas con las que hemos conversado, es un gran descubrimiento saber de que dentro de nuestra ciudad hay tantas huacas. O sea, que quiere decir que no conocemos nuestra propia ciudad. No, y hay personas que ya están vinculadas un poco al patrimonio y pues saben, ¿no?, que hay esta cantidad, ya no les resulta muy novedoso, pero a la gran cantidad de población de Lima, pues no lo saben, ¿no? La mayoría de la población no lo sabe, no conoce esta riqueza cultural, histórica, patrimonial, científica, educativa, turística. Todos los valores que se pueden imaginar los podemos tener en alguno de estos sitios. Y vamos a hacer un cortecito. Te están pidiendo acá saludos, por favor. Nos mandan saludos muy especiales para la profesora Marilina Texi Báez. Marilina Texi Báez, ojalá que nos escuche ahora en esta edición. Acá le estamos dejando unos cariñosos saludos. También, bueno, Eddie Quijote también nos está mandando algunos saludos. Gracias a Eddie por estar acá acompañándonos. Y como decía Beto, efectivamente, ¿no? El otro tema es el tema de cuántas huacas. Y algunas personas a veces dicen, ¿no? Ay, pero eso no se sabía antes, esa información dónde está, como tú bien dices, en dónde están. Pero ojo, este tipo de trabajos de saber cuántas huacas hay en Lima empieza hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Estábamos el otro día comentando un poco acerca de cuándo empiezan las investigaciones en Lima de manera más fuerte, digamos, por las que ahora hay varios sitios arqueológicos que están, se conocen, puestos en valor, que se pueden realizar visitas, pero este tipo de inventarios comienzan hace mucho tiempo. Sí, en realidad los inventarios de huacas con ese nombre empiezan en la época de la colonia. Incluso hay textos de los famosos cronistas que hablan de cuántas huacas hay, ¿no? O sea, hacen una especie de recuento o inventario, un itinerario de visita a la ciudad de Lima y un recuento de cuántas huacas hay. Pero ya de manera científica también tenemos desde la década de los años 60 y 70 los primeros grandes inventarios. El inventario más conocido de huacas es el inventario del arqueólogo Roger Rabines, que lo hace en 1985, sale publicado, que es un trabajo conjunto que hace el INC en ese momento, Instituto Nacional de Cultura, con la Municipalidad de Lima Metropolitana. Hacen un precioso inventario que es una joya documentaria de las huacas de nuestra ciudad, pero tenemos que ver también que nuestra ciudad en esa época era diferente, era más pequeña, ¿verdad? Incluso nosotros que trabajamos en el distrito de Los Olivos, con el proyecto Cuida tu Huaca Pro, nos dimos cuenta, vimos que el inventario llegaba hasta cierta parte del distrito, pero en esa época, más hacia el norte del distrito, eran nada más chacras, entonces no se había llegado como conglomerado urbano hasta esos sectores, no se llegó a inventariar en esa época, ¿no? Claro. Pero también en los 90 también la UNI realizó también una serie de inventarios que también publicaron, hay unos tomos de cuántos sitios arqueológicos llegaron a recolectar, a describir, que está en la biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la UNI, si no me equivoco. Y así poco a poco han ido realizándose inventarios. Y antiguamente, digamos que la excusa, tanto de la gente, incluso de nuestras autoridades, era que no se conocían estos inventarios, no se sabía dónde buscar estos documentos para poder saber
¿dónde están las huacas? Entonces la excusa era, no conozco, no sé, es difícil conseguir, son documentos que solamente ven arqueólogos o solo ven arquitectos, etcétera. Sin embargo, el día de hoy, no en estas épocas, sino ya desde unos años atrás, el Ministerio de Cultura puso a disposición de todos nosotros, todos los ciudadanos, un gran inventario que es de disposición en internet libre a través de la web. Es un mapa tipo Google Maps, donde podemos ver incluso con fotografías satelitales, y ahí están inventariados, están ahí colocados todos los sitios arqueológicos que el Ministerio de Cultura ha registrado en sus diferentes tipologías, ya sea de bienes declarados como patrimonio cultural de la nación o sitios arqueológicos delimitados con el área intangible. Incluso podemos ver allí también las resoluciones que aprueban estos documentos como técnicos de las delimitaciones de los sitios arqueológicos, los trazos de los caminos prehispánicos, entre ellos el Capañán, por supuesto, y ahora último, algunos tramos más antiguos que les están llamando el Guariñán, por ejemplo, etcétera, etcétera. Podemos ver así también paisaje arqueológico, paisaje cultural arqueológico, que es la tipología, y también otros elementos que se encuentran de manera fortuita, como los hallazgos que realizan nuestros amigos de Cálida en las calles, y aparecen por ahí restos arqueológicos impensados dentro de la ciudad, ¿verdad, Karencita? Así es. Y miren, hay una cosa que a veces nos parece tan rara, ¿no? Ahora nosotros que vivimos en Lima, ya la conocemos como está tan grande, ¿no? Con todos sus sectores, ¿no? Norte, sur. Fíjense que uno revisa el tema de los inventarios, que son estos documentos en donde arqueólogos exploraron las zonas, ¿no? Y comenzaron a hacer planos y a ponerle número a cada huaca. Como decía Beto, hay algunos muy antiguos y, por ejemplo, llama la atención para quienes lo conocen recién, digamos, que en los años 60 la Junta Deliberante hizo aquel informe y cuando ellos narran la zona de lo que ahora es el Parque Las Leyendas, Maranga, San Miguel, que es súper urbanizado ahora, ellos ahí describen la zona todavía con muchas chacras, pero lo más curioso, hasta tierno, yo diría tierno, es que las recomendaciones obviamente todavía apelan tanto al buen juicio de la gente, al respeto, al hecho de que esto se conserve para que en el futuro no se pierda. Revisábamos el otro día ese documento, sacábamos la cuenta, 60 años han pasado, imagínense, y seguimos igual, uno lo lee y parece la misma situación o peor, porque en ese documento ellos llamaban, digamos, la atención, llamaban o hacían las recomendaciones para que eso no se pierda. Y lamentablemente mucho de ese patrimonio, a pesar de que ahora todavía hay dentro del parque, en las zonas cercanas de lo que se conoce como Pando, etcétera, o en las universidades hay todavía, a pesar de que hay mucho de lo que ellos vieron en ese momento se ha perdido. Sí, varios de esos sitios arqueológicos estaban diseminados en áreas de sembríos, de chacras, y eran básicamente pequeños montículos de tierra, no se veían los muros, no se veía muchas evidencias arqueológicas, eran considerados como simplemente montículos de tierra. Eso los arqueólogos de la época, en la década de 60, los identificaron como zonas arqueológicas, y como dice Karencita, había una voluntad, no sé cómo llamarlo, una especie de ingenuidad, digamos, de la época, que hacía que estos investigadores hicieran un llamado a las autoridades de buena fe para la protección de estos sitios arqueológicos. Sabemos que la buena fe no existe para nuestras autoridades, y eso lo vemos incluso ahora, ¿no? Y eso nos da pase al siguiente tema que queríamos conversar el día de hoy, que es, entonces, ¿quién debe gestionar las huacas? ¿A quién le corresponde? O en todo caso, ¿cuál es la oficina a la que debemos tocar y decir, señores, ustedes son los que deben proteger las huacas, deben gestionar las huacas, deben mantener las huacas? Entonces, esa es la gran pregunta, ¿a quién le corresponde eso? ¿Cuál es? ¿Qué tal si comenzamos a recordar cómo pensábamos nosotros y cómo hemos ido procesando también todo esto? Porque cuando nosotros entramos a arqueología, y ya les hemos comentado esto en otros programas, también pues teníamos la idea de que eso tenía que verlo en aquel tiempo solo el INC, ¿no?
que el INC no lo hace, que el INC tiene esto, tiene el otro. Si solamente en Lima hay como 500 huacas, imagínense ustedes cómo se abastece una institución con 500 huacas. Claro, en ese tiempo se podían contar un poco menos, ¿no? Pero además no solamente el ahora Ministerio de Cultura, antes INC, no solamente ve las 500 huacas de Lima, ve todo el patrimonio cultural, arqueológico e histórico y otras cosas más vinculadas a temas de cultura en todo el país, ¿no? A nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, imagínense, ahorita no tengo el número exacto, mejor no digo ni un número, voy a confundir porque obviamente el número ni lo sabemos. Hay sitios que están registrados y hay muchos por descubrir en nuestro país, pero imagínense, el Ministerio de Cultura tiene que ver todos estos sitios. Entonces nosotros en el camino fuimos conociendo, entendiendo y exigiendo también todo esto. Tal vez el Cuyatuhuaca sea la mejor experiencia que tengamos al respecto, ¿no? Cuando nosotros empezamos, ya lo hemos comentado también en el programa de aniversario, nuestra preocupación era esa también, que las huacas de los olivos, en nuestro caso, no se pierdan, porque ya veníamos viendo la destrucción de huacas en todo Lima, ¿no? Y nuestra primera convicción fue que ninguno de los 7 sitios arqueológicos, para dar un número mnemotécnico, digamos, pedagógico, educativo, se pierdan, ¿no? Porque venían en riesgo de perderse por las avenidas, por las casas, no es que estén del todo salvadas, pero en estos últimos años al menos escuchamos que la gente habla de 7 u 8, ¿no? Ya esta es una reflexión que podríamos hablar otro día, pero aún están en estos 18 años. ¿Quién sabe qué habría pasado si no se registran, si no se difunden, si no, pues estamos nosotros y otra tanta gente más que ha venido interesándose en estos temas en los últimos años? Pero uno lee de nuevo las recomendaciones de hace 60 años, amigos, de verdad los que les interese, y lamentablemente el panorama es igual o peor. Entonces, de nuevo, ¿no? ¿A quién le pertenece? ¿Quién tiene que hacer algo? ¿Quién debe asumir esa responsabilidad, ¿no? De proteger, de gestionar las huacas? Exacto. Y la respuesta más sencilla y más obvia es todos, porque las huacas, los sitios arqueológicos son parte del Estado, y el Estado somos todos nosotros. A todos nos corresponde poner un granito de arena para la protección, el mantenimiento, la conservación, la gestión, la investigación, etcétera, etcétera, de las huacas de nuestra ciudad. Sin embargo, siempre hay un sin embargo, no todos tenemos, digamos que, el mismo nivel de responsabilidad dentro de toda esta cadena de responsabilidades. El Ministerio de Cultura, antes INC, es el ente primario, pero su responsabilidad radica como ente normativo, básicamente. El Ministerio de Cultura se encarga de generar las normas de protección y también los protocolos de protección de los sitios arqueológicos. Sí tiene responsabilidad de proteger los sitios arqueológicos y en algunos casos de lograr invertir para la investigación, para la protección y conservación de los sitios arqueológicos. Sin embargo, el trabajo central, y es el trabajo más importante, digamos, que es la normativa respecto a la protección de estos sitios arqueológicos. Existen otros órganos del Estado que también tienen una responsabilidad, pero una responsabilidad más ejecutiva respecto a estos temas, como los gobiernos locales, los gobiernos regionales, por ejemplo. Pensemos, ¿en dónde están las huacas? ¿En el aire? Están dentro de una jurisdicción. ¿Y quién administra cada jurisdicción? Los gobiernos municipales o regionales. Y alguien dirá, ¿les pertenece? Pero si y esto nos lo han dicho muchos vecinos y amigos, ¿no? Pero cada vez que uno le dice a la municipalidad, dicen, no, que eso le pertenece al ministerio. Si uno revisa la Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 82, actual Ley Orgánica de Municipalidades, ahí claramente se señala que hay una responsabilidad compartida con el Ministerio de Cultura en cuanto a, en la actual, ¿no? Inventariado, gestión, protección, y bueno, mantenimiento, lo que se podría llamar puesta en valor. Entonces, si están dentro de una jurisdicción, dentro de un distrito, y ese distrito lo administra cada gobierno local, pues obviamente
que sí están en la responsabilidad de las municipalidades de hacer una parte operativa o ejecutora, como se podría llamar, ¿no? Siempre en coordinación con el Ministerio de Cultura. Esta es una cosa que realmente en los últimos años queremos que todos comprendamos, incluyendo este tipo, ¿sabes? Porque lo que ocurre es que, para decirlo en términos coloquiales, todo el mundo se tira la pelota con respecto a este tema. La gente va donde un arqueólogo y le dice, ay, quiero hacer esto. Ok, el arqueólogo dice, ¿no? Hay que hacer los permisos con el Ministerio de Cultura. Y la gente cree que la plata, el presupuesto, lo tiene que dar el Ministerio de Cultura. Imagínense con toda la cantidad de sitios si se va a poder o no. Pero los sitios dentro de la jurisdicción también son responsabilidad de un ministerio, de un municipio, ¿no? Y esos municipios, y acá es otra cosa que por experiencia personal queremos resaltar, deberíamos, así como reclamamos áreas verdes, ¿no? Mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento de pistas, de veredas, los sitios arqueológicos en las jurisdicciones donde los hay, también deberíamos exigir que las municipalidades se acostumbren a destinar un presupuesto específico, al menos, decimos siempre, para su mantenimiento, ¿no? Porque la excusa va a ser siempre que no hay presupuesto, que no hay plata, que no hay de dónde. Pero limpieza, ornato, mantenimiento de cercos, mantenimiento de panelería informativa, sí les corresponde, porque incluso eso corresponde al ornato, que las municipalidades tienen que ver dentro de sus jurisdicciones, ¿no? No estamos hablando de investigación, de puesta en valor, no, estamos hablando por lo menos de mantenimiento y ornato. Y este es un mensaje que, bueno, las personas que nos están escuchando ahora y que dará el programa, queremos que todos como ciudadanos comencemos a asimilarlo y a tenerlo en cuenta. Fíjense ustedes, en el 2004, este es un ejemplo del caso que nosotros conocemos, si alguien más conoce otros casos, genial, los que los comparta. En el 2004, las Huacas de los Olivos, de las 7 que comentamos, solo una tenía declaración de patrimonio, las demás no lo tenían. Después de la declaración de patrimonio hasta ese momento, lo que se tiene que ver es el área intangible. Saneamiento legal, que tal vez es el término que la mayoría entiende, tampoco lo tenían hasta el año 2004 la mayoría de sitios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Con esos dos elementos que no tenían, pues era, y encima con los inventarios, como comentaba Alberto, dispersos, era más difícil que la gente supiera o que las autoridades supieran cuáles eran o cuál era el patrimonio de su localidad. En ese tiempo, todavía, como le decimos, no habían declaratorias. ¿A quiénes les corresponde? Al Ministerio de Cultura. No habían áreas intangibles. ¿A quiénes les corresponde? Al Ministerio de Cultura. No habían planos a la mano de la gente. ¿A quién le corresponde? Al Ministerio de Cultura. Hoy, 2022, 25 de marzo, podemos encontrar toda esa información en un clic en el internet, ¿no? Entramos a Google, ponen SIGDA, S-I-G-D-A, van a encontrar todos los sitios arqueológicos del Perú, todos, en unas poligonales de colores que, bueno, determinan determinada categoría de la situación del sitio, pero están las áreas. Ya nadie puede decir, ay, no, yo no conocí, ay, no, yo no sabía, ya no se puede. O sea, es absurdo que alguien pudiera poner esa objeción. Si ya no sabemos, es un tanto por dejadez de cada uno de nosotros. Y menos aún las municipalidades, que es en este caso con quienes nos interesa ver este tema hoy día, ¿no? Porque el problema mayor siempre es el tema de presupuesto. Y la gente, así haga muchas actividades de lo que quieran, no van a poder reunir constantemente eso. Por eso decimos que debe asumirse ese artículo 82 de manera responsable de parte de las municipalidades. Sí, pero bueno, vamos a repetir, la excusa de siempre es que no sabemos, que eso le pertenece al Ministerio de Cultura. Bueno, eso es un mito, ¿verdad? Es un mito y es una excusa que ya no puede durar más de 30 años. Ya es 60. Momento, 60 años, es momento de que los gobiernos locales, los gobiernos regionales asuman esa responsabilidad de manera responsable. No significa que los municipios tienen carta libre para hacer las cosas, como ya les habíamos comentado. Existen normas que se deben seguir y protocolos que se deben seguir, y el ente encargado de brindarnos esos protocolos es el Ministerio de Cultura. Pero bueno, hablando ya... Me puse seria. Sí, para bajar un poco el tono serio de la conversación, yo quería preguntarte, Karen, a ver si podemos discutir un poquito esto. Para ti, ¿las huacas son algo del pasado? Esta es una pregunta que nos lo hicieron incluso en la universidad, ¿no? ¿De qué época o de qué tiempo son las huacas? Esa es una pregunta muy interesante. Los profesores pueden usar esa pregunta también con sus alumnos. Y acá podemos abordar otra responsabilidad, ¿no? El tema educativo. Si la gente no sabe que hay huacas en Lima y tenemos cursos de historia en los colegios, o personal social, como les digan,
resulta también penoso, ¿no? Lamentable que en estos tiempos niños y jóvenes no sepan cuál es al menos su patrimonio local, por ejemplo. ¿Y a quién le corresponde eso? Pues considerando que la currícula educativa ahora o el plan anual, su programación anual que hacen los profesores les da cierta libertad para poder abordar problemáticas locales, pues sí haríamos de nuevo un llamado a que los profesores también tomen un poco de eso, y la información la tienen también en redes ahora, ¿no? Entonces, ¿de qué época es un sitio arqueológico? Pensemos. A veces siempre nos han dicho, vamos a visitar la Huaca, y todos pensamos, vamos a ver un sitio arqueológico, un sitio antiguo. Pero les preguntamos, me pregunto, ¿el sitio ya no existe? Esa pregunta la pueden responder nuestros amigos que están en el chat, que puedan hacernos su comentario. Para ustedes, por ejemplo, ¿no? ¿La Huaca a qué época pertenece? ¿La Huaca son cosas antiguas, son reliquias antiguas, son sitios arqueológicos de nuestro tiempo, o son lugares de nuestro tiempo? De repente, si ustedes por ahí se anima a comentarnos su opinión acerca de ese tema, ahí los vamos a estar chequeando y vamos a estar mandando también los saluditos. Y lo preguntamos por lo siguiente, ese cuestionamiento también nos lo hemos hecho nosotros, ¿ah? O sea, cada vez que hablamos de algo, no es que nos estemos creyendo que no sabemos todo, sino que son cuestionamientos que nos hemos hecho y reflexiones que nos hemos hecho. Los sitios arqueológicos fueron construidos como cualquier otra construcción en alguna época, pero han perdurado en el tiempo y han seguido siendo usados. Cuando, por ejemplo, una huaca que sí fue un templo, funcionó cuando la construyeron como tal, con un oráculo, por ejemplo, el santuario de Pachacamac, u otros sitios más, pues en su momento tuvieron esa función y fueron construidos para esa función. Pero en el tiempo se han seguido usando y actualmente los seguimos usando. Piensen ustedes cómo los usamos, y por eso siempre decimos, dinos cómo está tu huaca y te diremos cómo está tu comunidad. Aquella comunidad que tiene su huaca siendo usada como un basurero, ya deduciremos cómo es que esa sociedad interioriza el tema de cultura, ¿no? Sociedad que tiene su huaca mejor presentada, que interactúa, que asiste a sus actividades culturales y que tiene esa huaca como un sitio vivo y actual, porque son sitios vivos y actuales, están a nuestro lado, están ahí, ya no son solo sitios antiguos, ¿no? Por supuesto, son sitios de nuestra época. Los sitios, pongamos un ejemplo, por ejemplo, uno de los sitios más antiguos de Lima, registrados y investigados, es, por ejemplo, la Huaca del Paraíso, o la zona arqueológica monumental del Paraíso, que queda en el distrito de San Martín. Es un sitio arqueológico que está bordeando los 4.000 años de antigüedad. Efectivamente, cuando nos preguntan de qué época es el sitio arqueológico o cuándo fue construido el sitio arqueológico, fue construido hace 4.000 años. ¿Pero es un sitio de hace 4.000 años? No, es un sitio arqueológico que pertenece a nuestro tiempo. El sitio arqueológico este lugar es un sitio de hoy, nos pertenece ahora a nosotros. Fue construido por las personas que vivieron en esa época. No tienen un nombre como podemos llamar, por ejemplo, los Moche, los Lima, los Huari, etc. Estas personas que vivieron hace 4.000 años no tienen un nombre, algunos les podrían llamar de la cultura Caral, por ejemplo. Ahora es un sitio de hoy, es un sitio al cual nosotros tenemos que darle un uso adecuado, teniendo el respeto correspondiente, porque es un sitio que es legado como patrimonio, ¿verdad? Claro, y bueno, antes fueron templos o centros administrativos, centros de almacenamiento, ¿no? Y hoy son lugares o espacios patrimoniales. Son lugares patrimoniales que podemos darle uso. Los sitios arqueológicos no son lugares que tenemos que guardar en una vitrina como en un museo o como una reliquia que no debe ser tocada. Los sitios arqueológicos son parte de nuestra comunidad, son parte de nuestro entorno, son parte de nuestra ciudad y son espacios patrimoniales. Esa es la definición que a nosotros nos gusta usar, espacios patrimoniales, pero son lugares que podemos usarlos hoy, pero obviamente no para jugar fútbol, no son canchas de fútbol, para eso tenemos losas deportivas, tenemos campos deportivos, no son mercadillos. Para eso tenemos lugares especiales de comercio, ¿no? Son zonas que están clasificadas para el comercio. No son botaderos de basura y no son estacionamientos de vehículos y de camiones, que es como usualmente vemos por ahí en nuestra ciudad, con el cual le dan ese uso.
Pero los sitios son parte de nosotros y tenemos la obligación de hacerlos parte de nuestra ciudad y usarlos, pero darle un uso adecuado. Tampoco pedimos que se realicen inti raymis todos los En todos los sitios. todas las festividades del solsticio, pero podemos realizar actividades culturales, actividades educativas, no solo el turismo. Nuestras autoridades se llenan siempre de discursos acerca del turismo y que tiene que beneficiar, el turismo tiene que beneficiarnos, pero ¿y la Huaca en qué se beneficia del turismo? Pero ¿sabes qué? Ese es otro tema que lo hablamos en un programa, muy someramente, cuando estuvimos en el programa con Vanessa, ¿no? Varios municipios, ustedes van a escuchar que dicen, ay, sí, el turismo por aquí. No hay turismo si tú no inviertes en un recurso cultural o en un recurso turístico para que sea un producto turístico, ¿no? Hablando en los términos de la gente de turismo. Entonces, una huaca, un sitio arqueológico en cualquier parte de nuestro país, nunca va a ser un producto turístico si instituciones en general, especialmente, por ejemplo, nuestras municipalidades, no les dan por lo menos un mantenimiento. Porque ¿qué vas a presentar? ¿Qué vas a decir? Y peor, y si no hay investigaciones, ¿qué vas a contar? En realidad, si lo pensamos, si hacemos una reflexión profunda de todo esto, no hay forma de que haya un turismo realmente en todos los aspectos, como se conoce tradicionalmente, si es que no hay una inversión, un cuidado, una presentación de todo este patrimonio, ¿verdad? Y entonces, con respecto al tema de las huacas y si son o no son espacios, para mí son espacios actuales. Son espacios actuales. Son espacios vivos porque estamos nosotros en esos entornos y le damos vida, buena o mala vida, de acuerdo a la comunidad, pero le damos ese ritmo. Entonces, estas huacas en este tiempo, como decíamos, son o pueden ser espacios patrimoniales. Pero además acá viene otro tema, que para que esa gestión se dé, acá ocurre la otra, a ver si vale, los espíritus chocarreros. Algún alcalde que no quiere cuidar su huaca se ha venido a meter la mano. Bueno, entonces decíamos que entre las situaciones que ocurren, debemos también darnos cuenta y fíjense, ¿qué municipalidad de Lima Metropolitana, para no hablar más allá, tiene alguna oficina dedicada exclusivamente al patrimonio? No diremos ya a las huacas o arqueología, sino a su patrimonio local. O ya, digamos, patrimonio y turismo, ¿no? Díganme una. Y la felicitamos y le mandamos un saludo desde Entre Huacas y Tertulias. Pero la mayoría los tienen integrados con, y en este orden, deporte, desarrollo social, educación y cultura, ¿no? Y cultura abajo, ¿no? Donde casi nadie ya lo ve y no hay alguien especializado en ver esos temas. Entonces, ¿qué ocurre? Y eso lo hemos visto nosotros y lo conocemos de muchos lugares. Llega documentación del Ministerio de Cultura, que dicho sea de paso, el Ministerio de Cultura envía resoluciones, etcétera, a las municipalidades con respecto a las declaraciones, registros, etcétera, pero esa documentación termina en manos de la persona que está viendo cultura de turno, ¿no? Si esta persona es organizada, deja un archivo y se cuida, ahí está. Pero si no, lamentablemente toda esta documentación se pierde. Y eso también se refleja luego en la continuidad de proyectos. Sí, bueno, yo recuerdo hace algunos años la Municipalidad de Lima creó la oficina de cultura, ¿no? La oficina de la gerencia de cultura en Lima Metropolitana. No vamos a mencionar qué alcalde fue o qué alcaldesa fue, pero por ahí algunos lo intuirán. Sin embargo, esa oficina todavía es parte de la Municipalidad de Lima y vemos que realizan muchas actividades y muchas de ellas, por ejemplo, nosotros las difundimos aquí. Precisamente en nuestra sección Agenda Cultural difundimos algunas actividades, ¿no? Que realiza desde la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima con sus diferentes oficinas, ¿no? Sus gerencias, oficinas. Pero bueno, en otros municipios, en otros gobiernos locales, sobre todo en Lima Norte, no conocemos que exista una oficina dedicada exclusivamente a patrimonio. Siempre está relegado como deporte y cultura, pero cultura es amplia, patrimonio es también amplio, pero es un tema mucho más específico y está ahí diluido, deporte y cultura, ¿no? Vamos a hacer una actividad cultural, un campeonato de fulbito relámpago en
en el Palacio de la Juventud del Distrito de Los Olivos. Desfile de modas. O desfile. No estamos en contra No de, estamos en contra, de los para desfiles nada. de moda ni de los partidos relámpagos, pero no lo es todo. Tenemos otras cosas porque nuestra cultura, nuestro patrimonio es riquísimo y le damos la espalda a eso, pero queremos resultados inmediatos cuando vemos que hay retorno económico. Sin embargo, todo eso se tiene que ir construyendo, se tiene que hacer un trabajo sostenido, no solamente porque a alguien se le ocurrió en un gobierno, el siguiente gobierno ya no lo continúa y se pierde. Bueno, esa es la de siempre en nuestro querido Perú. Claro, entonces, ¿quiénes están en la responsabilidad? Quedamos en que tenemos una responsabilidad, digamos, compartida, como ciudadanos, como profesores, como sociedad civil, en colectivos, pero la parte operativa dentro de una jurisdicción definitivamente te corresponde, y como decíamos, por la Ley Orgánica de Municipalidades, a las municipalidades distritales, regionales. Revisen, Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 82, googleenlo y ahí lo van a encontrar. Entonces, que ya no nos digan las municipalidades que no, es que son propiedad del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura no nos deja entrar, no se puede, no nos dejan, ¿no? Deberíamos caminar todos a buscar un desarrollo integral de nuestra ciudad, de nuestro entorno, de nuestros distritos, ¿no? Entonces, no sirve de nada tener una calle bien bonita, recién pavimentada, cerca de alguna elección tal vez, cuando doy la vuelta y el otro lado es un basural. Haya o no haya huaca, porque eso es un tema, el tema del ornato es en todos lados, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros les dejamos esas reflexiones. Hemos hecho una publicación la semana pasada precisamente en la revista de los estudiantes egresados del Club de Historia, del Huaca de Oro. Del Huaca de Oro, del colegio Huaca de Oro 3091. Rexinacusum, si no me equivoco, me van a matar las personas que la han hecho, pero esa es la revista y ahí precisamente hablamos del rol de las municipalidades en la protección y gestión de su patrimonio arqueológico. Algunas ideas que las comentamos desde hace tiempo, ¿no? Pero a veces creemos que están, que se entienden y es bueno que queden en algún documento para las próximas generaciones. Seguramente ya no lo veremos nosotros, no es ser pesimista, pero decíamos la vez pasada, han pasado 18 años. Joven todavía. Tú tal vez, pero yo no, Alberto. Yo ya no. Han pasado 18 años, empezamos a los 20 y tantos, han pasado 18 años y vemos las huacas de Los Olivos igual. Pregunto al resto, ¿cómo están las huacas de tu distrito? Por el libro un poquito mejor porque empezaron en los 20, 30, ¿no? Pero, por ejemplo, a nuestros amigos de acá, Puente Piedra, ¿no? Edis, nos está escuchando, coméntanos, ¿cómo están las huacas de tu distrito? Estuvimos haciendo el año pasado unas actividades con el Círculo Ciclista Protector de las Huacas en 2 zonas, Tinaja y Chuqué, y bueno, dentro de las investigaciones que hacíamos, lamentablemente la gente ni siquiera tiene idea de cuántos sitios hay. Peor que es un sitio arqueológico, una huaca. Entonces, veamos cómo se está dando nuestro desarrollo. No es integral. Entonces, reflexiones para estos días, para estos tiempos. Sí, bueno, esto es de nunca acabar. Es un tema amplísimo, vamos a seguir conversando, vamos a seguir dialogando. Tenemos todavía mucho que hablar, muchos programas más que vamos a integrar esos temas. Tenemos también muchísimos más invitados, muchos más amigos y vecinos que nos van a acompañar aquí dándonos su opinión. También les pedimos, por favor, que sigan mandando sus audios, diciéndonos qué es para ustedes una huaca, que aquí al inicio de cada programa lo colocamos, ¿no? Lo colocamos y escuchamos las ideas. No existen ideas correctas, todas las ideas que tengamos acerca de una huaca son válidas y con ellas aprendemos más acerca de nuestra propia cultura. Bueno. ¡Antes de irnos! Antes de despedirnos de este programa, queremos agradecer a nuestros amigos de Quijote para la Vida y QR19 también, que nos han dejado unos regalitos aquí para ustedes, que vamos a sortear. Ahora lo estamos anunciando, que todas las personas que nos hagan los comentarios, tanto aquí en el Facebook, en los programas que tenemos en vivo a través de QR19, pero también en nuestro canal de YouTube, donde colgamos los programas todos los lunes. Ahí también, por favor, coméntenos, déjenos sus comentarios, y todas estas personas todos ustedes que nos comenten van a participar en el sorteo. Tenemos algunas cositas aquí
Sí, Quijote para la Vida es un proyecto comunitario, ¿verdad? Que tiene varias actividades. Ahorita estamos en las instalaciones de la radio QR19, tienen una biblioteca comunitaria, queríamos tomarnos la foto con el Quijote y esta de noche, pero nos vamos a tomar la foto. Y los amigos también, como son proyectos comunitarios, hacen pues productos también para subvencionarse y tienen la tienda Quijote que la pueden buscar en QR19, busquen ahí los enlaces, van a encontrar también la tienda Quijote. Y acá tenemos un polvo hermoso que yo lo voy a sacar, de verdad, para los que quieran buscar la página o la tienda. Nos han regalado, miren este polvo hermoso con este diseño. Va a ser para los próximos sorteos, como dice Beto. Coméntenos, ahí va el polo. Tenemos también unos chocolates que nos han dicho que son recontra buenos, vamos a probarlos ahora. Ya les contamos, pero ahí van a estar para el sorteo. Y les vamos a estar indicando también, en los próximos programas, los ganadores, para que todos puedan tener oportunidad, ¿no? Así es, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Bueno, les dejamos antes de despedirnos con el dato y regresamos. Aquí va el dato del día. Un 19 de marzo del año 1738 nace en Surimana, Cusco, José Gabriel Condorcanqui Noguera, mercader, caudillo indígena, curaca de Surimana, Pampamarca y Tungazuca, por herencia de su padre, y líder de la gran rebelión en contra de los corregidores, y que más tarde se convertiría en un movimiento independentista. Su captura y muerte inspiraron movimientos rebeldes en toda América y más allá. Su figura quedaría inmortalizada bajo el nombre de Túpac Amaru II. Un 27 de marzo del año 2002, el Instituto Nacional de Cultura emite la Resolución Directoral Nacional número 233/INC, que declara como bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación a 51 sitios arqueológicos de varios distritos de Lima y Callao, entre ellas Huacas Napuquio, Huacapro, Cerro Pro y Cerro Mulería en el distrito de Los Olivos, Felicia Gómez, Balconcillo y Santa Catalina en el distrito de La Victoria. Y esta es nuestra agenda cultural. Viernes 25. Ponencia: Cazadores de camélidos del Arcaico Tardío en Tacna, Perú, a cargo de la licenciada Mónica Suárez Ubillús. Hora 8 p.m. Vía Zoom Coarpe Sur Oeste Oficial. Domingo 27. 56 salida ciclista rumbo a las Huacas de Maranga. Hora 8 a.m. Punto de encuentro ciclovía primera cuadra de la avenida Salaberry. Organiza Círculo Ciclista Protector de las Huacas. Del 20 de marzo al 25 de abril, concurso de ideas SOS Huaca Sismit. Encuentra más información en la página de Facebook Yuyay Uni, Grupo de Investigación del Patrimonio Cultural. Y recuerda que estas y muchas más actividades las estaremos compartiendo en nuestra página de Facebook Cuida tu Huaca PLO. Antes de dar el cierre, voy a darle pase a Karencita para mandar más saluditos, ¿verdad? Sí, los saludos, que nos concentramos y me olvidé de los saludos a nuestros amigos. Richard Félix, que fue uno de nuestros invitados, muchas gracias por estarnos acompañando, por seguirnos acompañando y por todos tus buenos deseos, mi querido Richard. A nuestra amiga Melinda Martínez, que también fue una de nuestras invitadas, antropóloga ella, muchas gracias por estarnos invitando, Melinda. Acá voy a hacer un saludo familiar a mi hermanito, acabo de verlo. Muchas gracias, Luis Enrique, por todos tus saludos y buenos deseos y por estarnos acompañando en estos programas. Acuérdense que ya entran a los sorteos, o al sorteo, a nuestro segundo gran sorteo, ¿no? Con todos estos productos de Quijote, de Quijote para la Vida. Bueno, amigos y vecinos, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de su programa Entre Huacas y Tertulias. Seguiremos compartiendo experiencias y entre todos seguir planteando propuestas para mejorar nuestra ciudad en armonía con nuestras huacas. Somos Karen y Beto y esto fue Entre Huacas y Tertulias. Hasta el próximo programa. Adiós. Aquí termina Su programa Entre Huacas y Tertulias.